Hola amigos, ¿cómo están? Aquí Rodri. Hoy vamos a hablar de todo lo nuevo que trae la nueva MacBook Air M2, esta máquina que estábamos esperando mucho, y todos los cambios respecto a la versión anterior. Esto es muy relevante, pues Apple sigue vendiendo la versión M1 a la par de la nueva versión con el procesador M2. Con esto vamos a poder entender las principales diferencias para la gente que está dudando entre una máquina u otra. Entonces tengo aquí abiertas todas las características, vamos a ir recorriendo lo que Apple nos cuenta en la página web y qué implica cada uno de estos cambios. Empecemos a hablar por los colores, pues tenemos más opciones ahora en el 2022. La primera opción, Silver, que es digamos el mismo Silver que la versión anterior, lo mismo que Space Gray, pero aparecen dos colores nuevos. Uno es Starlight y otro es Midnight. Estos colores Apple ya había presentado en algunos otros dispositivos, así que no son colores nuevos. Y particularmente a mí me encanta Midnight. Es una mezcla entre negro y azul bastante oscuro. Visualmente me gusta muchísimo. En la versión M1 los colores tradicionales Gold, Silver y Space Gray, que digamos siguen vigentes en la nueva versión. A nivel de precios, esto ya habíamos comentado, la mala noticia de la versión M2 es que se incrementa en precio en su configuración base. La versión M1, su configuración base costaba $999 y ahora pasamos a $1199 en la versión básica, prácticamente con todos los specs iguales, pero una pequeña diferencia: la mínima cantidad de cores de GPU cambia, pero eso vamos a tocar enseguida. En la versión M2, muy importante, tenemos dos opciones de precio inicial y esto tiene que ver con cuál versión del procesador M2 elegimos. Hay una versión con 8 cores de GPU y una versión con 10 cores de GPU, y esa es la principal diferencia en el precio. Hablemos ahora del chip. Vamos a ir aquí a ver el chip. Entonces, el procesador M2 es la evolución del M1. Digamos, tiene las mismas características. ¿Eso qué significa? Tiene 4 cores de eficiencia y 4 cores de performance, lo que suman 8 cores de CPU que se comportan de la misma manera, solamente que los cores en M2 han evolucionado y son un poquito más rápidos. Una característica que es muy importante y un poquito técnico es la velocidad con la que la memoria y el procesador se comunican. Como sabemos, estos son System on a Chip, o sea, es una sola pastilla donde adentro ya vienen la CPU, la GPU y la memoria RAM. Entonces la velocidad de comunicación entre estos elementos es muy rápida, pero en la M2 se duplica con respecto a la M1. Así que vamos a tener mucho mejor respuesta en muchas actividades donde la app tenga que ir a buscar información de la memoria para traer y presentarla. Aquí vamos a tener el doble de velocidad, por más de que digamos los cores del procesador no cambien tanto. Así que esto en la práctica vamos a sentir mucho más diferencia que lo que nos puedan dar los benchmark o los specs brutos. A nivel de GPU, bueno, hay un cambio importante en la versión M1 que se sigue vendiendo, pues antes habían dos versiones M1, con 7 y con 8 cores de GPU. Se dejó de vender, al menos en Apple, la versión de 8 cores de GPU. Esto solamente hay en la versión M2. La versión M1 que podemos ver aquí es solamente con 7 cores de GPU. Ya no hay la versión de 8. Y bueno, esa es la versión de entrada de la MacBook Air M1. En el procesador M2 tenemos dos opciones de GPU, con 8 cores de GPU y con 10 cores de GPU. Si te interesa ver la parte numérica de performance, qué puntaje tienen estos procesadores, hice ya un video al respecto que te voy a dejar en la descripción y también en la pantalla final si quieres ir a ver exactamente cómo se comparan estos procesadores. Otra cosa que se agrega a nivel de chip es un Media Engine. Esto lo empezamos a ver desde el procesador M1 Max, también en el M1 Ultra. No había en el M1, como podemos ver aquí en el chip M1, no hay Media Engine. Esto aparece ahora en el M2 y esto es un cambio también muy importante, que si editamos video o si trabajamos con video 4K, 8K, ProRes, H264, estos son Media Engines que nos ayudan a trabajar de forma mucho más fluida con estos formatos, porque el procesador ya tiene los códecs para poder utilizarlos. Así que esto también en la práctica va a ser mucho mejor de lo que podemos leer en specs por estos Media Engines que aparecen en el M2. Así que si trabajamos en video, una buena idea el M2,
pues este Media Engine hace realmente la diferencia. Genial. Pasemos ahora a hablar un poco de la pantalla, y aquí hay algunos cambios que son interesantes de tener en mente. El primero, hay un cambio en el tamaño de pantalla. Pasamos de 13.3 pulgadas en el M1 a 13.6 pulgadas en el M2. 0.3 pulgadas hace la diferencia en tamaño de pantalla y no tanto. Lo que sí hace una diferencia es en la estética, pues los bordes son más pequeños, lo que hace visualmente más lindo. Otro cambio es en la tecnología per se, ya que en el M1 teníamos Retina Display y aquí tenemos en el M2 Liquid Retina Display. Los cambios respecto a estas tecnologías son menores, pero sí hay cambios a nivel de la construcción de la pantalla, por eso Apple lo menciona de esta manera. Otro cambio importante, un poco más de brillo. Vamos a pasar de 400 nits en la M1 a 500 nits en la M2. Así que más brillo quiere decir vamos a poder utilizar mejor en ambientes abiertos, en ambientes más iluminados. Así que siempre mejor brillo de una buena manera es una característica muy atractiva. White Color P3 y True Tone presente en ambos, aquí no hay cambios. Hablemos ahora de la batería y los cargadores. En ambos sistemas la duración de la batería no ha cambiado. Tenemos 15 horas de navegación web, que es, digamos, una medida que Apple normalmente suele utilizar para medir autonomía. Y Apple también en la M2 dice 18 horas de Apple TV, pero digamos ambas máquinas durarían tiempos muy similares en autonomía, a pesar de que la M2 tenga un poco más de potencia. Eso quiere decir que es una máquina un poquito más eficiente que la M1, teniendo en cuenta una pantalla más grande y también más brillo en la pantalla. A nivel de cargadores, hay un cambio, ya que en la M2 tenemos un puerto dedicado a la carga que es el MagSafe. Adicionalmente a este puerto MagSafe tenemos algunas opciones de cargadores. El primero es un cargador de 30 watts, digamos normal, parecido al que venía en la M1, pero aquí es donde vienen versiones nuevas. Tenemos un cargador de 35 watts con doble puerto USB-C, muy interesante para cargar la Mac y cargar otro dispositivo al mismo tiempo. Por ejemplo, mucha gente me preguntó, ¿puedo cargar un Apple Watch? Sí, el nuevo Apple Watch requiere un cargador de 20 watts o más para tener la carga rápida en el Apple Watch, así que este cargador se podría usar. A mí me encanta el cargador, no solamente para la laptop, sino prácticamente para cualquier dispositivo Apple, es muy lindo. Y por último tenemos una opción más de 67 watts, y esto es para aprovechar que la M2 tiene capacidad de carga rápida. Esto significa que en pocos minutos de estar enchufado, la máquina puede cargarse muchísimo más. Así que en caso que esto sea algo valioso para nosotros, tendríamos que elegir esta opción con el cargador más grande, que tiene también un costo adicional. Genial, hablemos ahora de los puertos, ya que también hay algunos pequeños cambios, y esto principalmente tiene que ver con el puerto de carga que recién ya hablamos. Luego tenemos dos puertos USB-C y tenemos puertos Thunderbolt en ambas máquinas. Estos son puertos Thunderbolt 3. Aquí no hubo una mejora a Thunderbolt 4 como sucedió por ejemplo en las MacBook Pro, así que este es un punto muy importante. No hay una mejora en los puertos, solamente una mejora en la cantidad, agregándose el MagSafe para poder liberar un puerto a la hora de cargar. Por el otro lado tenemos el puerto de audio, en el que aquí también hay un pequeño cambio. Apple ha adaptado prácticamente todos los puertos de audio de todas sus máquinas para que soporten capacidad de alta impedancia. Esto significa que podemos poner audífonos más profesionales, más potentes, que requieren de alta impedancia para poder funcionar. Bueno, esta MacBook Air M2 los va a soportar, a diferencia de la M1 que no soporta este tipo de audífonos. Perfecto, hablemos de memoria RAM, ya que aquí hay un cambio gracias al procesador M2. En el M1 teníamos dos opciones de memoria RAM, 8 y 16 GB de RAM. Ahora se agrega una tercera opción en la M2, 8, 16 y 24 GB de RAM, siendo esta la configuración máxima. Lo que más me apasiona es que probablemente el M2 Pro, M2 Max y M2 Ultra, cuando lleguen, tienen cierta relación con la M2, y probablemente ya podemos hacer un poco de futurología de cómo van a lucir estos nuevos procesadores a nivel de capacidad de RAM. Hablemos de almacenamiento. Aquí no hay cambios. El almacenamiento básico de la MacBook Air
continúa con 256 GB, a pesar de que mucha gente no está de acuerdo con esto. Pero bueno, probablemente hay algunas personas que aún les sirve este almacenamiento básico, así que Apple sigue lanzándolo. Podemos configurar luego con 512, con 1 TB y hasta 2 TB de almacenamiento. En este caso la M1 y la M2 son exactamente iguales en estas características. A nivel de Wi-Fi, Apple sigue sin actualizar sus máquinas a Wi-Fi 6E. Seguimos con Wi-Fi 6 y en Bluetooth seguimos con Bluetooth 5.0. Hablemos de la cámara, ya que por fin tenemos la primera MacBook Air con cámara de 1080p. Esta es exactamente la misma cámara que está en el iMac, que está en la MacBook Pro, que ya es una cámara muy decente, y esto agregado con todas las características de Machine Learning y tratamiento de audio y video de los chips Apple Silicon. Bueno, realmente la calidad de la imagen de estas cámaras son muy buenas. Perfecto, hablemos de audio, ya que hay aquí algunos cambios. En la MacBook Air M2 tenemos ahora un sistema de sonido de 4 parlantes, a diferencia de parlantes estéreo en la M1. Esto nos permite tener un mejor sistema de sonido espacial y también de head tracking, así que vamos a tener mucho mejor experiencia si es que aprovechamos estas características muy interesantes. También esto tiene que ver con la utilización de AirPods. A nivel de micrófonos no hay cambios, array de 3 micrófonos, y bueno, ya hablamos del puerto de audio. Algo súper importante que me había preguntado en el keynote es ¿cuántos monitores externos soporta esta nueva MacBook Air? Ya que la versión M1 soportaba un monitor externo. O sea, tenemos el monitor que viene incluido en la laptop y podíamos conectar de forma externa mediante USB-C un monitor externo más. Bueno, el procesador M2 no cambia esto, a pesar de ser una nueva versión, sigue teniendo el límite de un solo monitor externo conectado a esta máquina. Sí, este monitor externo sigue con las mismas características de poder tener hasta 6K de resolución a 60 Hz. Por último, hablemos un poco del tamaño y las medidas de esta máquina. El cambio principal tiene que ver en la altura, ya que deja la forma de cuña que tenía la versión M1 a una versión totalmente plana, en el que en todas las máquinas tienen la misma altura. Aquí se queda en un intermedio, ya que el M1 medía 0,41 centímetros en un lado y 1,61 centímetros en la parte más gordita. Ahora tenemos 1,13 centímetros en toda la máquina, o sea, más o menos en el promedio de estas dos alturas. A nivel de ancho no hay cambios, 30,41 centímetros. En profundidad la M2 es un poquitito más larga, pasando de 21,24 centímetros a 21,5. Y a nivel de peso sí baja un poquitito de peso, es un poquitito más liviana. Pasamos de 1,29 kilogramos a 1,24 kilogramos, así que unos 50 gramos menos. Entonces, estas son las principales características anunciadas por Apple y las principales diferencias entre la versión MacBook Air 2020 M1 y la versión MacBook Air 2022 con el nuevo procesador M2. Si estás en búsqueda de la nueva MacBook Air M2, realmente hay algunas opciones que elegir: procesador, RAM y almacenamiento, que tienen un impacto importante en el precio. Así que aquí puedes encontrar una guía. Vamos a repasar completo todas las opciones, a ver cuál es la combinación más eficiente en características versus el precio. Espero que este video te sirva y te haya gustado. Déjame un super like si es así. Por supuesto, no te olvides de suscribirte al canal, que viene un montón de contenido respecto a estas nuevas MacBooks. Nos vemos en el próximo video. Gracias por acompañarme hasta aquí. ¡Chao!